di cuenta que no estaba grabando. ¿Por qué no sale la camarita, doctor? Porque nosotros como participantes vemos acá al lado izquierdo, superior izquierdo, que hay una camarita prendida. Como no estaba, por eso nos dimos cuenta. Allá. Listo, entonces voy a volver a compartir la aplicación en la pantalla, entiendo, ¿no? Entiendo. Compartir la aplicación en la pantalla. Estaba grabando, pero ahora ha salido la grabación. Me salió esta porquería. Al momento de ponerla a compartir, se borró la clase. Así que vamos. Otra vez, muy bien. Vamos por acá. Está grabando, ¿no es cierto? Muy bien. Compartir la aplicación en la pantalla. Se supone que debe salir en ventana de la aplicación la clase, ¿no es cierto? ¿Alguien me escucha, Claudia? Doctor, lo escucho. Se supone que ya está la clase en la computadora y está ya la ventana de aplicación, pero no sale ahora, no sale la Lo clase que de pasa es que seguro que la ha reducido, la ha minimizado. Tiene que maximizarla, que esté a pantalla completa la clase. Y cuando está a pantalla completa, abre la ventana de nosotros del Blackboard. Ya, correcto. Veamos, pantalla Pero completa sin minimizar la otra. sin minimizar la otra. Ya. Sí, tenías razón. Mira, pues, ya eres hacker. Ya, vamos a ver un ratito. Hoy yo soy Y ahora una lo bestia. trabaja desde el PPT. ¿Y ahora se Ya, y ve? desde el PPT, doctor, lo puede pasar. Sí, doctor, sí lo podemos ver. Entonces, 1, 2 y 3. ¡Aleluya! Ya, muy bien. Estamos acá. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya está grabando, por si acaso. Ya empezó la clase. La clase es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como ustedes saben, habitualmente el reflujo es una circunstancia absolutamente fisiológica que la tenemos todos los seres humanos y son episodios breves y pequeños en un número importante, 10, 15, 20 episodios diarios y se producen generalmente después de los alimentos. Pero ese es el reflujo fisiológico normal. La clase se llama pues enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué quiere decir?
que al definirse como enfermedad significa que ya el reflujo fisiológico se trastorna en un reflujo patológico y en consecuencia causa síntomas, signos y que pueden llevar a una serie de enfermedades. Entonces la definición tiene que ver con un trastorno crónico, no es agudo, sino crónico. Relación con el flujo retrógrado del contenido gastrodenal al esófago y a los órganos adyacentes. Órganos adyacentes, ¿qué significa? No solo el esófago, puede ir por la garganta, puede comprometer también a bronquios, inclusive oídos. O sea, hasta en niños, en lactantes, en ancianos, en personas operadas, etcétera, el reflujo en verdad es una enfermedad muy fastidiosa. ¿Y de qué resulta este reflujo patológico? Resulta un variado espectro de síntomas que alteran la calidad de vida. Y fíjese el dato este, con o sin daño tisular. Entonces, yo puedo tener un reflujo patológico, hacer una endoscopía y el esófago está como potito de bebé, rosadito, bonito, lindo. Sin embargo, la persona sufre del reflujo. A la inversa, puede ir el otro extremo de lo que le estoy comentando. Puede haber una persona que no tenga mayores síntomas, una endoscopía en un survey, en un chequeo, en un despistaje o por alguna otra razón y encuentra úlceras y llagas y la persona no tiene mayores síntomas. En ese amplio espectro, generalmente los pacientes presentan síntomas, generalmente los pacientes manifiestan algunos signos. ¿De acuerdo? Entonces, está claro el primer concepto. Ustedes recuerdan la anatomía. Acá es clave el lugar del esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Más o menos el esófago mide entre 18 a 24 centímetros. Fíjense ustedes cómo es la luz del esófago, o lo que nosotros denominamos el lumen, en diferentes partes del esófago. Y ustedes se podrán dar cuenta a la mitad de las fotos que recuerda un fondo de ojo, ¿no es cierto? O sea, el lumen o la luz, o si quieren, la mucosa del esófago, recuerda mucho un fondo de ojo. Si yo hago así mi flechita, se ve la flechita, sí, sí ven la Sí, flechita, ¿la doctor. están viendo? ¿Sí se ve Sí, la doctor. flechita? Ya, genial. Entonces, esto del fondo de ojo, aquí la estoy mostrando en la sexta diapositiva. Entonces, recuerda como si ustedes hiciesen un fondo de ojo, ¿no? Ese es vamos a decir, la mucosa normal del esófago. Y sin embargo, cuando nosotros estamos en la parte distal del estómago, la última diapositiva abajo y a su derecha, ese es el esfínter esofágico inferior. Miren cómo el lumen en las otras diapositivas están abiertas y las dos últimas, ahí se nota cómo el esfínter estenosa cierra la luz, ¿no es cierto? Entonces, en las últimas dos diapositivas estamos viendo con toda claridad cómo el lumen se cierra temporalmente para evitar que lo del estómago, el contenido gástrico y duodenal refluya al esófago. Entonces son fotos muy bonitas, muy didácticas. Definición. Les hemos comentado que el reflujo gastroesofágico en condiciones normales básicamente es un reflujo fisiológico. La definición es muy sencilla, es un flujo retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago. Pero la enfermedad o reflujo gastroesofágico o el famoso ERGE, ¿no? Es la disminución de la calidad de vida debido directamente a los síntomas del reflujo. Entonces, esa es una enfermedad, porque tu calidad de vida, ¿qué significa? Esta semana voy a volver a ver un muchacho de 30 y tantos años que es chef, y en las noches se despierta y tiene que semisentarse, porque el reflujo lo atormenta. Entonces, estoy esperando que poder hacerle pronto un estudio adicional. El hecho de la endoscopía no tiene nada. Y sin embargo, el hombre de su vida es cuadritos. Y es un muchachón, es chef, 30 y tantos años, recién tiene un hijito, y sin embargo, a quien más he mandado a operar yo por temas de reflujo es a gente joven, 20, 25, 30 años. A los viejitos 70, 80 años ni los toco, ¿no? Les doy otro tratamiento, ¿no? Tiene que ver mucho con factores de edad. Esofagitis por reflujo.
Es la consecuencia del reflujo gastroesofágico patológico, ¿no es cierto? Es decir, esofagitis significa que hay una inflamación del esófago, pero como consecuencia directamente del reflujo. Y el ERGE endoscópicamente negativa, o sea, la enfermedad de reflujo gastroesofágico endoscópicamente negativa, o sea, esa mucosa bonita que hemos visto, significa que en este ERGE no tiene lesiones en la mucosa esofágica visibles endoscópicamente. ¿Qué lesiones? Erosiones o úlceras, ¿no es cierto? Las erosiones son como los arañazos del gato o de la gata, y las ulceraciones son las llagas, denominadas antiguamente llagas, ¿no? Entonces, ustedes no ven nada de eso. Como les comentaba al inicio, en la fisiología, el reflujo es la consecuencia, pues, del resultado respecto al equilibrio de la barrera antirreflujo normal. Ojo, el reflujo gastroesofágico, no la enfermedad, el reflujo gastroesofágico es un proceso normal. Es frecuente durante y después de las comidas, tiene una duración muy breve, menor a 5 minutos, no tiene complicaciones y es raro en las noches, ¿no es cierto? ¿Ok? Así que es bueno que sepan que normalmente nosotros estamos teniendo algunos periodos y en este momento del salón estoy seguro que alguno de ustedes está con un poquito de reflujo. Pero ¿cuál es la epidemiología? ¿Es frecuente en nuestro medio? No, esto es frecuente en países occidentales. Si bien afecta a todo el mundo, pero es más frecuente en países occidentales. Porque aparentemente tiene mucho que ver pues la raza blanca mayor a 50 años y que son realmente obesos, ¿no es cierto? Entonces tienen estos condicionamientos, ¿no? No es que no se produzca esta enfermedad en nuestro medio, sí se produce, pero es respecto a patología de Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos es absolutamente frecuente. Ustedes no sé si han viajado o han visto por la televisión, realmente allí la gente es obesa mórbida en algunos sectores, algunas personas, ¿no? Pero entonces el concepto es países occidentales, raza blanca, mayores de 50 años, personas obesas. Esas tienen un riesgo mayor de tener la enfermedad de reflujo y como este es un problema crónico, si esto se hace crónico y el paciente lo tiene crónicamente enfermo, entonces puede dar lugar al esófago de Barrett, que ahorita vamos a definir, y luego a la presencia del adenocarcinoma de esófago y úlceras esofágicas, ¿no? Ah, aparentemente relación con el cromosoma 13. Entonces, como todo en la vida, hay un equilibrio, siempre hay un equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que hay factores protectores y hay factores agresivos, ¿no? Igual es en el coronavirus, ¿no es cierto? Afecta más a algunas personas que a otras. A la mayor parte de la población, sobre todo a la juventud como ustedes, no les hacen ni cosquillas, ¿no es cierto? Entonces, barrera antirreflujo. ¿Qué significa la barrera anatómica? Quiere decir que hay un peristaltismo, es decir, el esófago cuando uno entra y hace la endoscopía está en pleno movimiento. Yo a mis residentes, yo les digo que nosotros los gastroenterólogos tenemos que bailar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una endoscopía tenemos que estar constantemente con el movimiento peristáltico, es decir, del esófago, del estómago, del intestino y del colon. Estamos con estructuras vivas y en constante movimiento. Entonces, uno en ese movimiento y en ese baile tiene que trabajar, ¿no? Entonces, un buen especialista en gastroenterología tiene que saber que tiene que trabajar bajo esas condiciones. Y obviamente tiene los factores protectores, ¿qué tal tiene que estar la resistencia? Es decir, la resistencia al organismo, preepitelial, epitelial y posepitelial, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que protege. ¿Qué es lo que agrede? ¿Les decimos algo nuevo? No, simplemente les recordamos su fisiología, la fisiopatología, ¿no es cierto? Los factores agresivos, el ácido, la pepsina, las sales biliares, y si el estómago demora en vaciarse, ¿qué va a pasar? Va a haber pues más probabilidad de que haya reflujo, porque si se demora en vaciar, el estómago se va a contraer y se va a contraer tanto anterogramente como retrógradamente, ¿correcto? Entonces, una de las principales causas de esta enfermedad es la incompetencia del esfínter esofágico inferior, es decir, cuando tienen una presión menor a 8 milímetros o un tamaño menor,
Entonces hay esa posibilidad. Entonces avancemos. Acá se puede ver de manera muy didáctica y muy sencilla lo que ya sabemos por anatomía. Tenemos el diafragma, tenemos el esfínter esofágico inferior, el ligamento freno-esofágico, el ángulo de His, ¿no es cierto? Otra cosa interesante que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Cuando tengo mis residentes de gastroenterología y están así, algunos de ustedes terminarán pues de gastroenterólogos si quieren hacerse ricos y famosos, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin. Eh, ¿qué resulta? Que uno cuando hace una endoscopía, ingresa con el endoscopio y cuando uno pasa del estómago, perdón, del esófago al estómago, la semiología endoscópica, ¿qué le decimos a los residentes? Le decimos, entra al estómago y gira a la izquierda brevemente. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta hay un ángulo, el ángulo de His. No es de que tú entras del esófago al estómago y te vas como por un túnel, no. Giras un poco a la izquierda, caes en el fondo gástrico, luego te enderezas a la derecha, pones up y avanzas, ¿no? Así que eso les digo como un dato interesante desde el punto de vista de la semiología endoscópica, pero regresemos a la clase. Entonces, en la barrera anatómica, ahí se destaca el esfínter esofágico inferior, que tengas un buen diafragma y un buen hiato diafragmático. ¿Por qué? Porque si eso no sucede, ¿qué va a suceder? ¿Qué puede ocasionar que no tengas un buen hiato diafragmático? Una hernia, de hernias. Entonces, que el diafragma esté significa que tu área esófago-gástrica, tu unión esófago-gástrica está bien. Como hemos dicho, el ligamento frenoesofágico y el ángulo de His. Entonces, el aclaramiento esofágico consiste pues en la capacidad del esófago para vaciar con rapidez el contenido gástrico refluido. Hemos dicho que tiene que ver el peristaltismo, el volumen de saliva, ¿no es cierto? Quiero que sepan lo siguiente también. Por ejemplo, cuando uno tiene un paciente con un cáncer de esófago avanzado, y tiene ocluida la luz del esófago, ha avanzado mucho el cáncer, que no pasa prácticamente ni el líquido. Esta persona tiene que vivir con un recipiente al costado de su cama y más o menos colecciona entre 1 litro a 1,5 litros de producción de saliva diaria, ¿no es cierto? Es decir, si no escupe, se ahoga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es impresionante la cantidad de saliva que producimos. Lo que pasa es que como la tragamos constantemente, no nos damos cuenta. Nosotros la vemos así, de esta manera, en patologías así severas, ¿no? Entonces, el volumen expulsa todo el contenido del esófago, residual se neutraliza el ácido del contenido remanente del proceso anterior. En este aclaramiento del esófago participan 3 factores. La gravedad, por eso es que parte del tratamiento del reflujo tiene que ver con elevar la cama cuando el reflujo gastroesofágico es patógeno. Recuerden ese paciente joven que les comenté que en la madrugada tiene que estar semisentado. La saliva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aclara, limpia, ¿no es cierto? Y el peristaltismo, ¿no es cierto? Esas 3 características son fundamentales en el aclaramiento del esófago. La gravedad, la saliva y las contracciones del esófago. Aquí ustedes también saben tan bien como yo que la barrera esofágica tiene una defensa preepitelial, ¿no es cierto? El moco. La defensa epitelial, es decir, el epitelio poliestratificado, donde se conjugan pues los electrolitos y el bicarbonato, y la defensa posepitelial, donde están fundamentalmente allí trabajando la presencia de oxígeno y la buena vascularidad, ¿no es cierto? En eso consiste tener una buena defensa y resistencia del tejido. Como ya hemos dicho, la fisiopatología, como en la mayoría de las enfermedades, doctores, en la mayoría de las enfermedades, el componente es multifactorial, ¿no es cierto? Por ejemplo, el coronavirus. Hablemos un poquito de este. Este es un virus, es RNA, es una basura genética, ¿no es cierto? Y sin embargo, en algunas personas tiene capacidad de ingresar y capacidad de causar daño. Y en otras personas no, ni la gripe ni síntomas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que uno se enferme?
tiene que venir pues el tema genético, el tema ambiental, el tema de herencia, el tema de condiciones, el tema de edad, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y finalmente a uno le toca y a otro no, ¿no? Por eso es que la fisiopatología del reflujo gastroesofágico, la enfermedad del reflujo es multifactorial. Entonces, ¿puede haber una falla en la barrera? Sí, por ejemplo, incompetencia del esfínter esofágico inferior, ejemplo, ¿no es cierto? Entonces está semiabierto, ¿no es cierto? Reducción del aclaramiento esofágico, ¿qué quiere decir? De que no se está limpiando bien con una buena cantidad de saliva. Hipotonía del esfínter esofágico, ¿no? Aumento de la presión intraabdominal, los gordos, ¿no es cierto? Los obesos tienden a que cuando se echan les falte el aire, no respiran bien y obviamente va a haber una presión intraabdominal que a veces domine y presione el diafragma hacia arriba y comprima un poco los pulmones y favorezca el reflujo del estómago hacia el esófago, ¿no? Lo que dijimos hace un rato, disminución del vaciamiento gástrico, es otro factor, ¿correcto? Aumento del volumen refluido, ni hablar, y algunos fármacos y alimentos que modifican el esfínter esofágico inferior. Vamos a ver ahorita alguno de ellos y que dentro del tratamiento que damos a los pacientes se los prohibimos o por lo menos les decimos que tengan mucho cuidado en la ingesta de ellos. Entonces, como verán, es multifactorial, ¿no es cierto? Bien. Fisiopatología. La extensión y severidad de la injuria debido al reflujo gastroesofágico depende de la frecuencia y la duración de la exposición del esófago al material. Si hemos dicho que más o menos un reflujo fisiológico dura menos de 5 minutos, imagínense la presencia de este ácido afectando el esófago 1 hora, 2 horas, cuando uno está dormido, pues lo lacera, lo quema. O sea, la mucosa del esófago no está diseñada para contener ácido, para contener bilis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede suceder? Puede dañar la úlcera, la lacera, ¿no es cierto? Entonces, frecuencia y duración de la exposición del esófago al material tiene que ver. Volumen y potencia, o sea, concentración del jugo gástrico presente, ¿no es cierto? No hay ninguna duda, ¿no es cierto? A mayor acidez, mayor injuria. Entonces, parte del tratamiento es disminuir la acidez, es disminuir la frecuencia y duración de la exposición. O sea, el tratamiento tiene sentido con la fisiopatología y de la capacidad de la mucosa esofágica para responder a la lesión y reponerse de ella. Es decir, qué tan bueno es uno como para que ante ese daño uno pueda hacer pronta cicatriz y sentirse mejor prontamente, ¿no es cierto? Entonces, está claro. Acá tenemos en la fisiopatología lo que les comentaba en una de las primeras diapositivas. Todo en la vida es un equilibrio, ¿no es cierto? Es decir, acá nuevamente en una diapositiva muy didáctica, vemos hacia la izquierda de ustedes los factores agresivos y hacia la derecha los factores defensivos. Hemos hablado que dentro de los factores defensivos, ¿no es cierto?, está la barrera de la mucosa y el aclaramiento. Y obviamente el peristaltismo, que es lo que habíamos comentado, ¿no es cierto? Eso es lo que nos protege de la agresión. Cuando hay incompetencia de la barrera, entonces la balanza se va hacia el otro lado. Ejemplo, en los factores agresivos, la cantidad y la presencia y la duración de el ácido clorhídrico, la bilis, las enzimas pancreáticas, la hipotonía basal, disfunción del esfínter esofágico inferior, incompetencia de la barrera antirreflujo. En este caso hay hay un desbalance a favor de los factores agresivos y en consecuencia viene la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estamos viendo hace un rato la barrera antirreflujo y esta es una diapositiva que repite nuevamente el concepto. Recuerden siempre, yo les digo a mis alumnos de práctica, estos privilegiados que están en el INEM, ¿no es cierto? Yo siempre les digo, ¿por qué privilegiados? Porque están conmigo, pues, y porque están en el INEM, por esas dos buenas razones. Entonces, el esfínter esofágico inferior es una barrera antirreflujo que funcione bien,
que funcione bien el diafragma y que el ligamento esté en buenas condiciones. Entonces, una barrera antirreflujo anatómica natural. Acá es uno de los factores que yo les había comentado. Uno de los factores que les había comentado es qué sucede, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si hay una alteración de diafragma, de hiato diafragmático? Entonces viene una hernia. Lo que están viendo allí es el estómago que se está herniando hacia el esófago. Al herniarse, se pierde la función del esfínter esofágico inferior y hay un reflujo precoz y hay una presencia constante y permanente del material del estómago en el esófago. Por eso es que, en general, en las personas menores de 50 años y que tienen hernias, y las hernias son importantes y tienen manifestación de sintomatología, el manejo es quirúrgico, es decir, hay que hacer una reparación de la hernia y hay que hacer una cirugía antirreflujo o fundoplicatura de Nissen, ¿no? Entonces, es evidente, ¿no es cierto? Acá hay una puerta abierta para que haya un reflujo hacia el esófago, la presencia de la hernia hiatal. ¿Qué quiere decir? Que se ha roto la barrera anatómica normal. Creo que está clarísimo, ¿no es cierto? Clarísimo. Ahora, si tengo una persona de 85 años que tiene hernia, ¿sabes qué? Le levanto la cama, la tapo con omeprazol, le doy dieta, etcétera, etcétera, y ni la toco, pues porque imagínese que le cae mal la operación, se complica y por una hernia la manda al cielo a la señora. No, no tiene sentido. En esos casos se recomienda ser muy prudente en el manejo. Pero en gente joven sí uno puede ser un poquito más agresivo para mejorar la calidad de vida del paciente y solucionar prontamente el problema. Miren ustedes aquí en el aclaramiento esofágico. Viene la bilis, las enzimas pancreáticas, viene el ácido clorhídrico, la pepsina y la presión intraabdominal si la persona es obesa. Obviamente va a producirse una distensión. Y en contra de ello viene la gravedad, el peristaltismo y la salivación. ¿Correcto? Miren ustedes el juego que hay, el equilibrio que hay en esto, ¿no? ¿Quiénes modifican el esfínter esofágico inferior? Hormonas, bueno, aumentan la presión, gastrina, motilina de los péptidos, los que ven allí, pero ¿qué fármacos aumentan la presión? La domperidona, por ejemplo, la metoclopramida, ¿no es cierto? Así que son los conocidos, ¿no? Y que disminuyen la presión allí miren, de los medicamentos, está dopamina, diazepam, barbitúricos, antagonistas de calcio, o sea, para la presión, ¿no? Y algunos sedantes, ¿no? Que tienden a disminuir y teofilina también, ¿no? ¿Quiénes disminuyen la presión? Miren abajo a la derecha. Grasa, chocolate y alcohol. La semana pasada me fue a ver una paciente a la cual le saqué la cuenta y la veo hace 22 años, ¿no es cierto? Imagínense ustedes cuántos años la llevo viendo a la señora. Y nos vemos así, ella va a mi consultorio privado por lo menos 3 o 4 veces al año, ¿no es cierto? Para algunas consultas, y ya se desarrolla un grado de amistad, de cercanía, en fin, de empatía, ¿no? Pero la última vez que vino, pues estaba aterrada porque ya tiene 70 y tantos años, ¿no? 75 me parece, o 78. Pero sin embargo salió a su casa y me fue a visitar. Estaba pues con su barbijo, bueno, dejemos el argentino, con su mascarilla y estaba con su gorrito, con todo. Y me dijo, oye, ella siempre ha sufrido de reflujo, por si acaso, ese es el antecedente, ¿no? En algún momento le encontré un pequeño esófago de Barrett, le hemos ido controlando y anda muy bien. ¿Qué resulta? Miren lo que me contó, me dijo, ella me tutea, pues, porque ya con 22 años nos hemos autorizado a tratarnos con cariño. Yo generalmente no recomiendo el tuteo, pero siempre hay alguna excepción. Entonces me dijo, mira Fernando, me dijo,
Resulta que no, esta porquería del coronavirus me ha dado pues por estar en la casa y estar aterrada y tengo una chica que trabaja conmigo y que hemos dicho que la que se enferme primero entierra a la otra porque quedó viuda, ¿no? Y sus hijos viven en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, pero ahora vengo contigo porque me siento pésimo y que bla, 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 bla. ¿Y qué ha pasado? Le digo, esto del reflujo me ha vuelto y no sé qué hacer y que bueno, voy a empezar a tomar un omeprazol. ¿Y qué estás comiendo? Me dijo, he empezado a comer barras de chocolate, lo que normalmente yo no como, pero ante esta presión, depresión, encierro, etcétera, me ha dado por el chocolate y siento que me tranquiliza. Así que todos los días, en la mañana y en la noche, me como chocolate que no era lo que hacía antes. Y miren ustedes ahí abajo, el chocolate, la grasa y el alcohol disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces ahí tienen ustedes una clase, ¿no es cierto? Entonces yo le dije, ¿es que chocolate ya compraste? Sí, me quedan 6 barras, ¿me las pasas? ¿No es cierto? Porque yo no tengo ese tema de tu reflujo y me dejas el chocolate, comes temprano, no estás tomando, bueno, me dice, la verdad que el vino no es licor, me dijo. Ah, no es licor, no, no es la sangre del Señor. Bueno, en fin, deja la sangre del Señor, deja el chocolate y mejora esto, y esta semana ya me llamó y me dijo que ha mejorado bastante. Así que ahí tienen un ejemplo práctico de eh, alimentos o medicamentos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y predisponen al reflujo. Los síntomas típicos. El síntoma típico del reflujo es la pirosis. ¿De acuerdo? Es el síntoma típico. Claudia, ¿me dices cómo voy de tiempo? ¿Estás despierta? Doctor, lo habíamos puesto hasta las 3:30. En O sea que algunos me queda... casos, sí, Sí. en algunos casos, cuando hemos puesto, o cuando algunos doctores han puesto un tiempo, se cortaba la plataforma. Yo espero de que no pase eso con usted, porque la clase es de 2:40 hasta las 2:40, le habíamos puesto 1 hora. Así que fácil y 15 minutos más para la clase. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las 3:40. Ahí ya, 3 y 17 40. minutos. No es, Ujú, sí, no es 3:30, sino 3:40. 3:40, sí. Ya, entonces sí, en 10 minutos más lo hago. Sí, sí. Lo que pasa es que me estaba demorando un poquito más en cada diapositiva para irles contando algunas cosas, pero sí, sí, pienso que sí lo hacemos. Entonces, síntomas típicos, la pirosis. O sea, el síntoma típico del reflujo es la pirosis, ¿no es cierto? Esa es la sensación de quemazón que están viendo allí. Regurgitación, disfagia. Los atípicos, odinofagia, hiponáuseas y vómitos, ¿correcto? ¿Por qué he puesto dispepsia funcional? ¿Qué tiene que ver, doctor, la dispepsia con el reflujo? Es otra clase, doctor, se ha equivocado. Miren ustedes, la dispepsia, según Roma, puede ser pesadez y saciedad y puede ser dolor epigástrico y ardor. Sin embargo, una persona puede tener dispepsia funcional, puede tener síndrome de intestino irritable y puede tener el ERGUE. Y sin embargo, estas tres entidades se pueden interponer, contraponer, intercalar. Es decir, yo puedo tener reflujo purito, pero también puedo tener un poquito de síndrome de intestino irritable y un poquito de dispepsia. Lo que les quiero decir con esta diapositiva es que los pacientes generalmente vienen con algunos síntomas combinados. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ubicar el principal, el primero o el segundo, y el resto se alinea. Eso quiere decir que el reflujo gastroesofágico puede venir clásico, típico, con pirosis, con reflujo, con eso, sí, pero también puede venir con un poco de dispepsia y con un poco de balonamiento, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Esto sucede pues cuando hay el ataque a la pared poliestratificada del esófago, ¿no es cierto? Disminuye las uniones intercelulares y permite a que haya unos gaps amplios. Y allí hay un compromiso entonces de las terminaciones nerviosas, viene el dolor y finalmente viene el daño. Lo que va al especialista en el reflujo es la típica figura del iceberg, es decir, nosotros vemos la punta del iceberg. La mayor parte de los pacientes tienen síntomas leves y esto es un remedio casero o con el médico general. Los especialistas generalmente vemos ya la enfermedad un poco más complicada y un poco más de síntomas persistentes.
¿Por qué es importante las manifestaciones extraesofágicas? Lo que les hemos dicho, tos crónica, asma, bronquitis, dolor precordial no cardíaco, disfonía, disfagia, ronjera, gingivitis, el lingoespasmo. En niños del primer año, del segundo año de nacidos, de vida, eh, durante muchos años se pensaba que había muchos niños que sufrían de asma, de bronquitis asmática, hasta que la gente se dio cuenta de que eran niños que los echaban luego de comer, tomar la leche, etcétera, etcétera, y lo que tenían era reflujo que se iba a la tráquea, a los bronquios, y se manifestaba como si fuese asma. Ese solo descubrimiento ha hecho pues que mejore mucho el manejo pediátrico de los niños, por si acaso, ¿no? Por eso ahí ponen asma, bronquitis, por si acaso. El diagnóstico tiene que ver, pues sí, la clínica, la endoscopía, la radiología, la histología, manometría y pHmetría. La clínica, nosotros nos basamos en la clasificación de Los Ángeles. ¿Qué significa? Si encuentro yo erosiones menores de 5 milímetros no confluentes, se llama Los Ángeles A. Si encuentro erosiones mayores de 5 milímetros no confluentes, como se ve en ambos gráficos, Los Ángeles B. Los Ángeles C ya es un poco más severo. Ustedes podrán ver que ya hay una úlcera en la foto de la derecha y que se manifiesta en el gráfico con toda claridad. Quiere decir que estas úlceras se unen. Y la última es cuando ya hay una estenosis del lumen. Estas úlceras están tan severas, Los Ángeles D, quiere decir que es una complicación bastante avanzada de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, las úlceras finalmente han cerrado el lumen, ¿no? Acá vemos un esofagograma que es ideal hacerlo antes de la endoscopia. En la foto grande se ve un esofagograma normal y acá en esta foto, el intermedio, se ve un divertículo muy bonito, ¿no? Acá tenemos en esta foto de abajo una hernia por deslizamiento. Acá se ve el diafragma y acá se ve cómo los pliegues gástricos y del estómago se hernian hacia el tórax. ¿Notan cómo se hernian los pliegues gástricos? Pasan esta zona del diafragma y se va hacia el tórax, ¿correcto? Esa es la famosa hernia. ¿Para qué sirve la manometría y la pHmetría? La manometría, si hemos visto que del problema de la enfermedad del reflujo tiene que ver con la presión y relajación del esfínter esofágico inferior y de su normalidad, entonces la manometría consiste en colocar una sondita por la nariz, tener la sondita hasta el estómago y esto durante 24 horas mide todas las presiones durante 24 horas del esfínter esofágico inferior. Y paralelamente se mide el pH ambulatorio, es decir, valora la capacidad del esófago para eliminar el ácido y registra el pH cuando es menor a 4, es decir, cuando es patológico. Tratamiento: dieta, ejercicio, sobrepeso, posición antirreflujo, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. En la dieta hemos dicho, pues, evitar el café, los cítricos, el cigarrillo y el alcohol, ¿no es cierto? Y estas personas deben comer algo muy ligero y no acostarse 2 a 3 horas luego de la última comida, evitar el sobrepeso, evitar el estreñimiento, evitar la ropa ajustada, hacer ejercicio regular y la posición antirreflujo cuando las personas, pues, no toleren en las noches mucho el estar acostado como una persona se acuesta normalmente. Se supone que ahí el marido está mal, pero eleva de tal manera la cama que a la pobre mujer la tiene también fregada. Y acá, este es un gráfico irónico, ¿no? Le dice, lo felicito, ¿no? La endoscopía es negativa, así que todo está muy bien, y el otro se muere de reflujo, ¿no? Esto es para valorar el tema de que puede haber reflujo con una endoscopía completamente normal, ¿no es cierto? El tratamiento médico, sin duda alguna, son los inhibidores de la bomba de protones. No hay ninguna duda. Y acá tienen ustedes los inhibidores de la bomba de protones que actúan en la bomba precisamente en el centro. Pero, ¿dónde actúa la ranitidina? La ranitidina actúa precisamente en el receptor de histamina. Y por eso es que cuando usted da ranitidina para el reflujo, está cubriendo el 30 a 40% de síntomas. Pero cuando usted da un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, un omeprazol, está cubriendo entre el 90 a 95% de los síntomas, porque finalmente es en esa bomba donde se produce el ácido.
Y acá tienen ustedes el ejemplo. Una persona en el color amarillo es una persona que está en rangos normales y miren ustedes, pero una persona que tiene el pH por encima de 4 quiere decir que tiene un reflujo bastante fuerte, bastante severo. Y acá tienen el omeprazol y el esomeprazol como cubren y dan cobertura para estos episodios de pH ácido. Dentro de las complicaciones brevemente, vemos que el reflujo puede ocasionar esofagitis, hundir el epitelio y cuando se repitaliza, este epitelio puede dar metaplasia intestinal. Esa metaplasia intestinal se conoce como esófago de Barrett en honor a Norman Barrett, el epónimo aplicado al epitelio columnar que recubre el esófago distal, el cual es adquirido como una complicación debido al reflujo gastroesofágico crónico, se llama esófago de Barrett, ahí están en las flechas amarillas, y ahí lo tienen ustedes a Norman Barrett en la publicación original en junio de 1957 en la revista Surgery, que es una revista inglesa. Entonces, de tanto reflujo se hace úlcera y de tanta úlcera se repiteliza y cuando se repiteliza se puede repitalizar como ustedes ven en el gráfico con un epitelio columnar y si ese epitelio columnar es metaplasia intestinal entonces tiene mayor riesgo de que esa metaplasia como ven ahí en las diapositivas pueda llevar finalmente el esófago de Barrett a la presencia del adenocarcinoma. Este es un evento infrecuente, sin embargo, este es el camino hacia el cáncer de esófago en presencia del adenocarcinoma como consecuencia del reflujo y que se denomina esófago de Barrett, puede ver acá, ¿no es cierto? Del epitelio normal, presencia de metaplasia, luego de la metaplasia viene la displasia y finalmente el carcinoma. Igual que en el estómago, cuando ustedes tienen un ataque por el Helicobacter pylori y da gastritis, puede llevar a la metaplasia intestinal, displasia y cáncer. En el esófago igual, el reflujo gastroesofágico, esofagitis de reflujo, metaplasia intestinal, que en el caso del esófago se llama esófago de Barrett, displasia y cáncer. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad del reflujo sintomática es un factor de riesgo para la presencia del adenocarcinoma, sin duda. Ustedes ven allí que cuando hay más síntomas, son más persistentes, tienen más tiempo, el paciente tiene más riesgo de hacer adenocarcinoma de cáncer. Finalmente, tratamiento quirúrgico o la fundoplicatura de Nissen. Como ustedes verán en el gráfico de abajo, lo que le hacen es como una corbatita Michi a la zona proximal del estómago. O sea, el fondo lo convierten en una corbatita Michi. ¿Para qué? Para que no se, para que no para que se evite que este esfínter esté laxo, hipotónico y para que evite que eventualmente se hernie. Entonces se llama fundoplicatura de Nissen, tratamiento quirúrgico de la enfermedad. Terminamos con preguntas. ¿Hay tiempo para resolverlas? Tengo 3 preguntas. ¿Sí o no? Claudia. Sí, doctor, tenemos tiempo todavía, 6 minutos. Ya, entonces, a ver, vamos a empezar a resolver con ustedes. Con relación al reflujo gastroesofágico, los que han estado en la clase van a responder las preguntas. Los que acaban de llegar, mejor me callo. A ver, la primera, la 1. ¿El reflujo gastroesofágico siempre es patológico el retorno del contenido gástrico al esófago, sí o no? ¿Verdadero o falso? Falso, doctor. Falso. ¿Por qué? Porque el reflujo... ¿Por qué? Porque el retorno del contenido gástrico al esófago es normal, es fisiológico, ¿no es cierto? Así que eso es falso. ¿El sobrepeso es un factor limitante del reflujo? Falso también, doctor. Falso, así es. Entonces, fíjense ustedes en las 3 preguntas de abajo, voto la A, voto la B, voto la C, me quedo con D y F, ¿no es cierto? Así se da el examen, pues, ¿me entienden? ¿No? Ya esas 3 las voto, me quedo con estas 2. ¿Por qué? Porque no es un factor limitante, al contrario, es un factor que propende, que hace que tengas reflujo, ¿no es cierto? No es que el sobrepeso te protege, pues, ¿no es cierto? Ya, sigamos. ¿La producción normal de saliva previene el reflujo?
Verdadero, doctor. Claro, pues las dos últimas dicen verdadero, así que ya no hay ni dudamos, ¿no es cierto? Ya. La siguiente. La sensación de vinagrera es una señal de posible reflujo. Verdadera. Las dos últimas dicen que es verdadera. Entonces la que define es la última. ¿Ah? El esfínter esofágico inferior funcionante ayuda a evitar el reflujo, ¿sí o no? Verdadero. Así es. Respuesta correcta, D. Muy bien. Está bien la clase, por lo menos hay 3 despiertos. Sigamos. Con relación al reflujo gastroesofágico, otra vez, ¿el vaciamiento gástrico lento predispone al reflujo, sí o no? El estómago, claro que predispone al reflujo. Hemos dicho que cuando la comida se queda mucho rato en el estómago y el estómago no logra un vaciamiento pronto, obviamente vas a tener mayor predisposición al reflujo. Entonces, ¿el vaciamiento gástrico lento predispone al reflujo? Sí, es verdadero. Así que van poniendo allí, ya, verdadero. La bilis en el estómago neutraliza el ácido y previene el reflujo. Falso, doctor. Falso de doctor. toda falsedad. Falso de toda falsedad, ¿no es cierto? Ni hablar. Entonces ya tenemos 1, 2, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos. La mucosa esofágica tiene una acción protectora por la barrera de moco que produce, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Ya tenemos 3 contestaditas. 4. ¿El pH del esófago mayor a 4 durante las 24 horas del día evita el reflujo? Verdadero. Falso. Se supone que es cuando tienes el pH menor. Vamos a ver, veamos acá, miren, no es cuestión de adivinar. Vamos, 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 vamos. Acá. ¿Notan? Cuando ustedes tienen el pH mayor a 4, tienen casi síntomas continuos todo el día. Y cuando su pH es menorcito, el amarillito, tienen los individuos más o menos sanos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. Un poquito. Acá está. Por eso es cuando el pH ambulatorio registra el pH menor a 4, cuando ustedes hacen la medición del pH ambulatorio. Muy bien, vámonos a las preguntas entonces. Bien. Acá estamos, ¿sí? Ya. La velocidad de vaciamiento del contenido esofágico es intrascendente en la prevención del reflujo. Falso, doctor. Falso. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La C? ¿Solo 2 y 5 son falsas? Así es. A ver, a ver. La 5 es falsa. La 2 es falsa. Sí, 2 y 5 son falsas. Está bien. 2 y 5 son falsas. La 4 tarea para mañana, ¿de acuerdo? Siguiente. ¿Qué factor de los de abajo mencionados favorece el reflujo gastroesofágico anormal? Anormal, ¿eh? ¿Qué factor de los abajo mencionados favorece el reflujo gastroesofágico anormal? ¿Producción de saliva? Doctor, la respuesta sería la C. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque la producción de saliva favorece el reflujo gastroesofágico, pero el normal. El peristaltismo esofágico, reflujo gastroesofágico normal. Presión intratorácica negativa es lo normal. Presencia del esfínter esofágico inferior es normal. Entonces, el perímetro abdominal aumentado, o sea, un obeso, va a favorecer un reflujo gastroesofágico anormal. En consecuencia, la respuesta correcta es la C. Esta es la última.
Mujer de 6 años, médica de la Ricardo Palma, natural de Tayacaja. Vino a Lima hace 8 meses y no, como trabaja como empleada doméstica, no, ahí me equivoqué. Esa es una señora X. Mujer de 26 años, natural de Tayacaja, vino a Lima hace 8 meses y trabaja como empleada doméstica. Bueno, desde hace 3 meses síntomas de acidez y vinagreras. ¿Qué otros síntomas nos hacen pensar que tiene enfermedad por reflujo? Meteorismo, pirosis, distensión, diarrea y cólicos. La B, doctor. Pirosis, ese es el síntoma cardinal en la enfermedad del reflujo. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, mañana nos volvemos a ver y a ver, ojalá que entre el audio que les había prometido, ¿ya? Hasta mañana, jóvenes, gracias. Hasta luego, doctor. Par de grabar Doctor, rápido, no por favor. no se olvide de tener la grabación, por favor. Gracias, joven. Acá. Cerrar. Doctor, aún no he detenido la grabación. Ya se fue, hay que salir.